Hola, estamos en el módulo Patrimonio Ecológico Sustentable 1, en la unidad 1, Descubriendo mi espacio geográfico. Aprendizaje esperado. Identificar los principios geográficos que contribuyen a comprender características y procesos en el espacio geográfico. Los temas que se van a abordar en el video son puntos, líneas y círculos imaginarios, coordenadas geográficas, cartografía, tipos de mapas. Dentro de los puntos, líneas y círculos imaginarios, sabemos que en geografía el principio de localización sostiene que mediante ciertos sistemas o métodos es posible entender hechos geográficos que ocurren en la superficie de la Tierra, en lugares específicos. Para ello, los mapas cuentan con un sistema de puntos, líneas, círculos imaginarios, es decir, que no existen realmente porque fueron creados para facilitar la localización de un sitio en el mapa. Los primeros mapas eran recursos gráficos muy simples que mostraban áreas pequeñas de una localidad y o sus alrededores. Pero este comenzó a resultar poco práctico en tanto la humanidad se extendía sus dominios por el mundo y se adentraba a tierras desconocidas. Un sistema antiguo. Los navegantes más antiguos tenían que ingeniárselas para no perder de vista su punto de inicio, ya sea el puerto o la ciudad. Los fenicios se guiaban por la posición del sol y los griegos solían navegar de isla en isla sin salir del mismo mar. No se alejaban demasiado de tierra firme, pero claro, esto se convirtió en un problema cuando existió la necesidad de alejarse mucho más allá de un país o un continente. Se cree que fue Eratóstenes en el siglo III a.C. quien propuso por primera vez un sistema de longitud y latitud en un mapa para ubicar en forma más precisa un punto. Tiempo después, Hiparco de Nicea se convirtió en el primer hombre en utilizar un sistema de coordenadas geográficas. Para que podamos localizar con precisión cualquier lugar, paisaje, medio o territorio en la superficie terrestre, es necesario tener dos referencias: los círculos y líneas imaginarios que rodean la Tierra y las coordenadas. El eje terrestre. Este es el eje terrestre. Es una línea imaginaria sobre la cual la Tierra hace sus movimientos de rotación. En los extremos de este eje se encuentra el polo norte y el polo sur. El ecuador, que es esta línea, es el círculo máximo, es perpendicular al eje terrestre y divide la Tierra en dos hemisferios: el hemisferio norte o boreal y el hemisferio sur o austral. También tenemos los paralelos, que son círculos perpendiculares al eje de rotación, ¿sí? Hay 4 paralelos que reciben un nombre específico. Tenemos el trópico de Cáncer, que se encuentra a 23 grados 27 minutos al norte. Tenemos el trópico Capricornio, que se encuentra a 23 grados 27 minutos al sur. Tenemos el círculo polar ártico, que se encuentra a 66 grados 33 minutos al norte. Y el círculo polar antártico, que se encuentra a 66 grados 33 minutos al sur. Tenemos también las líneas meridianos, ¿sí? Los círculos imaginarios verticales son los meridianos y antimeridianos, trazados a partir del meridiano 0 grados o meridiano de Greenwich, que sirve de referencia para trazar los demás. Cada meridiano forma un círculo que divide la Tierra en dos semicírculos. Son útiles para medir la longitud de un lugar, entidad o un país hacia el este o oeste a partir de un meridiano de 0 grados, que es el meridiano de Greenwich.
Las coordenadas geográficas. ¿Para qué sirven las coordenadas geográficas? Sirven para ubicar un punto en la Tierra, para la navegación marítima, aérea y terrestre, para la medición de terrenos, para crear rutas óptimas, para la guerra. Las coordenadas geográficas son latitud, longitud y altitud. Vamos a ver cómo se conforma el sistema de coordenadas. Las líneas imaginarias terrestres se toman como base para hacer uso de este sistema, aplicando tanto líneas verticales como horizontales que se cruzan entre sí, formando una red cuadriculada en todo el globo terráqueo, sobre la que es más fácil localizar el punto. Los puntos de latitud y longitud específico son las coordenadas geográficas. Tenemos líneas de latitud. Los paralelos son las líneas imaginarias que permiten establecer la latitud de un sitio. Estas líneas, evidentemente paralelas al ecuador, dividen el globo en 180 partes iguales de norte a sur, o sea, 180 partes de aquí hasta acá, de norte a sur. Su punto de referencia, llamado latitud cero o paralelo cero, es el ecuador. Este es el ecuador. La línea que parte al mundo al medio y al hemisferio norte y sur. Cada hemisferio está dividido en 90 partes y a su vez cada una de estas constituye un grado de latitud. Entonces, la línea ecuador divide al mundo en dos partes, el hemisferio norte y el hemisferio sur. La línea de longitud. Gracias a los meridianos, esto es posible determinar la longitud de un punto. Los meridianos son las líneas de longitud que dividen el globo en el hemisferio occidental y oriental, y cuyas líneas de referencia suelen ser el meridiano de Greenwich y la llamada longitud cero. Cualquier punto que se encuentra a la derecha de este meridiano se ubica al este, y el que se localiza a la izquierda sería el este. Si se toma en cuenta que el meridiano de Greenwich pasa a través del Observatorio Real de Greenwich en Inglaterra, el rango de los meridianos abarca desde 180 grados de longitud del oeste a 180 grados de longitud al este, o más bien 180 grados positivo y 180 grados negativo respectivamente. Todos los meridianos terminan uniéndose o convergiendo de los polos del norte al sur. Vamos a ver un ejemplo de cómo se localizan o cómo se escriben las coordenadas geográficas. Tenemos la ubicación acá de México. Primero se ubica la latitud, se ubica en cuántos grados está, y entonces la latitud de México es de 19 grados al norte con una longitud de 99 grados al oeste, ¿sí? Porque se encuentra en el segundo cuadrante. Tenemos, por ejemplo, Canberra, ¿sí? Este se encuentra a 34 grados al sur con 152 grados al este, ¿sí? Vamos a ver otro tema que es la cartografía. La cartografía, de los términos griegos cartas, que significa mapa, y graphi, que es escribir, es el estudio y la práctica de la elaboración de mapas. Quien se encarga de hacer esto es el cartógrafo, profesional en la materia, y es capaz de elaborar diversos tipos de mapas con objetivos distintos. Vamos a ver una breve historia de la cartografía. No existe un consenso acerca de la designación del primer mapa en el mundo, pero se sabe que las primeras representaciones parecidas a mapas mostraban el cielo. Corresponden a imágenes encontradas en las cuevas de Lascaux, Francia, y datan desde hace aproximadamente 16.500 años antes de Cristo. Los mapas más antiguos
se caracterizaron por representar un área pequeña, ¿sí? No seguían reglas de orientación o dirección, y por lo regular eran principios de obras pictóricas, más que documentos de referencia del mundo. Es decir, los mapas aún no tenían como principal objetivo mostrar el mundo tal como es. En Babilonia se elaboraron mapas siguiendo técnicas de topografía e incluso algunos exhiben los 4 puntos cardinales. El nombrado Mapa Mundial de Babilonia es una representación del mundo en una tablilla de arcilla, con Babilonia cerca del centro. Es probable que sea una representación mitológica, pero también cabe la posibilidad de que trate de los sitios de territorio en este entonces. Se cree que los antiguos griegos fueron los que fundaron la cartografía científica, si bien también los romanos intervinieron en el perfeccionamiento de la tarea. En el siglo XI a.C., Ptolomeo, quien revolucionó la cartografía con su obra geográfica, donde introdujo mapas cuya composición estaban sujetas a reglas matemáticas estrictas. Sus mapas mundis se convirtieron en referencia para otros eruditos de Europa y Medio Oriente hasta el Renacimiento. Los cartógrafos árabes se encargaron de elaborar los primeros globos terráqueos confiables, y los primeros globos que representaban totalmente el viejo mundo fueron creados durante la Edad de Oro en Islam. Durante la Edad Media, la cartografía se caracterizó por la creación de mapas que incluían elementos religiosos e incluso fantasiosos. Los cartógrafos eran europeos y solían representar los 3 continentes conocidos, que eran Europa, Asia y África, divididos por una T, y en ocasiones ubicaban a Jerusalén en el centro de la imagen. Mientras tanto, con el desarrollo de la imprenta y las técnicas de grabado y litografía, siglos más tarde, los mapas pudieron ser reproducidos a grandes escalas y llegaron a mayor cantidad de personas. El descubrimiento de América y de otras regiones del llamado Nuevo Mundo implicó la reconsideración del mundo tal como había sido supuesto en tiempos anteriores, y los cartógrafos añadieron las Américas. Con el desarrollo de la tecnología fue un factor importante para la creación de mapas más exactos. Si observamos un mapa de la Edad Media, la forma de los continentes parece extraña, porque aún la cartografía estaba en desarrollo. Otro tema que es importante son las proyecciones, y nos sirven para representar la Tierra, y se utilizan diferentes proyecciones cartográficas según el área que se necesita representar, ya sea un polo, un hemisferio o un país, por ejemplo. Existen diferentes tipos de proyecciones, pero las siguientes son las que encontrarás en atlas y fuentes de información más comunes. Tenemos proyección cilíndrica, proyección cónica y proyección azimutal. Cada una es útil para representar áreas específicas de la Tierra y tienen características particulares. En las proyecciones cilíndricas, la Tierra se coloca dentro de un cilindro pegado por la línea del ecuador, y luego se desarrolla el plano, y su proyección es el resultado en una forma rectangular. Conforme nos separamos del ecuador, la representación se deforma. Tenemos proyecciones cónicas. La Tierra se coloca dentro de un cono pegado por la línea del ecuador desde el polo, y luego se desarrolla el plano, y su proyección es el resultado en forma de un abanico, en este caso, en la forma de un abanico. Conforme nos acercamos al ecuador, la representación se deforma. En las proyecciones azimutales,
o cenital. Las proyecciones son útiles para la navegación, principalmente cerca de los polos. Estas se obtienen de colocar un plano tangente al punto del globo terráqueo que desea proyectar. Se emplea regularmente en la elaboración de mapas de las regiones polares, por ejemplo, mapas del Polo Norte, el Océano Glacial Antártico, de las Antártidas. Okay. Entonces, otro tema muy importante son los mapas. Los mapas se denomina mapa a una representación abstracta de una parte del mundo o de este completo. Comunican información específica como la división política de un país, el relieve de un territorio o los continentes del mundo mediante una serie de recursos gráficos tales como el color, el tamaño, la orientación. Los elementos de un mapa es el título, tiene que tener el título, la escala, la orientación o rosa del viento, simbología o coordenadas geográficas, ¿sí? Bueno, dentro de las características de los mapas, sabemos que tiene que tener el título. La escala indica la relación entre las distancias en el mapa y las distancias reales en el mundo. Por ejemplo, 1 centímetro en el gráfico podría representar 10 kilómetros en la Tierra. Esto permite tener una idea acerca de la medida de sitios reales, como la anchura de un río o el perímetro de un país. Tenemos lo que es la simbología. Es el conjunto de símbolos gráficos que se añaden para representar ciertos elementos de la geografía del área. Muchos mapas suelen utilizar estrellas para indicar que ahí se encuentra la capital de un país y otros muestran varios tipos de líneas para mostrar caminos, carreteras o fronteras. Tenemos líneas imaginarias. Las líneas de latitud y longitud o meridianos y paralelos se muestran formando una especie de red o rejilla gracias a la cual se puede localizar un sitio. Generalización. Es la selección de elementos a ser incluidos o excluidos o fusionados en un mapa. Mientras más grande sea la escala, es menos probable que se agreguen elementos específicos. Es el caso de los mapas cuya intención es mostrar los continentes. No suelen incluir las capitales de las ciudades del mundo o las carreteras, porque para eso suele utilizar mapas más específicos. Tipos de mapas. Tenemos mapas topográficos. Son los que resumen el paisaje en sus características topográficas como relieve, formas de terreno, etc. Tenemos mapas temáticos. Son mapas que muestran distribuciones o patrones sobre un tema específico, como la densidad de la población de Australia o el clima en Canadá. Tenemos mapas de referencia general. ¿Sí? Estos describen la geografía general de un área, lo que incluye sus elementos naturales y artificiales. Los ejemplos más claros son los mapas de las calles y de zonas turísticas. Cartas de navegación. Son mapas utilizados para la navegación marítima e incluso aérea. Tiene características de los mapas anteriormente descritos, pero muestran más detalles del agua y de las costas que de la superficie continental. Tenemos mapas catastrales. Muestran los bienes inmuebles, las medidas y los límites de un país o una región. Los mapas catastrales se componen de varios planos catastrales, donde se detallan las mismas características, pero de una propiedad. ¿Sí? El mensaje de la semana es: si cuidamos la tierra nos cuidará. Bueno, eso es todo por el día de hoy con el tema. Espero que haya sido de su agrado. Muchas gracias.